La charla de hoy, no sé si vamos a bajar un poco las luces, así nos ponemos románticos, ¿no? Eh, tiene, como ustedes bien pudieron ver en las invitaciones que le hizo llegar Explora, un nombre muy especial. Se llama Ataque Zombie, el pánico como alteración de la conciencia. Probablemente a diferencia de otras charlas que ustedes han visto en este programa, yo les voy a mostrar una investigación que estamos llevando a cabo en el laboratorio, en el Laboratorio de Biología Computacional, que es un laboratorio que está asociado al Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile o la Facultad de Ingeniería. Yo soy el director de este laboratorio, pero a su vez soy profesor e investigador titular del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, lugar en el cual tengo el placer de compartir con grandes neurocientíficos. Yo soy siquiera un recién llegado a la neurociencia, aunque ustedes van a ver en el ámbito en que nos desenvolvemos, creemos que tenemos algunas cosas que decir. Y en particular en este centro lo dirige el doctor Ramón Latorre, que es un gran prócer de la neurociencia en Chile. Y tengo también la fortuna de participar como investigador asociado de la Fundación Ciencia y Vida, que dirige otro gran prócer de la ciencia en Chile, que es el doctor Pablo Valenzuela. Así que con tanto gran prócer, ojalá se me pegue algo y logre en el futuro estar entre esos laureles. Para estudiar lo que nosotros nos trae a este escenario hoy día, quisiera hacer una pequeña definición que es importante y que tiene que ver con la conciencia. Por supuesto que es muy difícil definir conciencia. Muchos filósofos, muchos neurobiólogos, muchos grandes próceres de la ciencia han tratado de definir la conciencia y es muy difícil hacer una definición que todos nos convoque y a todos nos aúne, pero si uno revisa lo que se ha escrito sobre la conciencia, siempre es bueno partir sobre la semántica, ¿no? De lo que significa conciencia desde el punto de vista de la ontología, de su palabra misma, ¿no? Y en latín la define con cum scientia, es decir, con conocimiento. Y eso ya nos está diciendo mucho, es decir, cómo de alguna forma nosotros nos enfrentamos al mundo a partir del conocimiento que nosotros podemos extraer de este mundo. Y hay una corriente filosófica que se llama el dualismo cartesiano, que define la conciencia como aquel conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Es decir, cómo se relaciona con el entorno, entendiéndose a sí mismo como un ser que tiene una frontera y que tiene una cierta contextura, pero que más allá de su contextura, de su frontera, existe el resto del mundo. De hecho, Belsman y Schneider, en un libro que es bastante citado en el ámbito de la neurociencia, en 2008, definen la conciencia como todo aquello que conocemos forma parte de nuestra conciencia, es decir, todo aquello que nosotros somos capaces de interpretar del mundo externo y llevarlo hacia nuestro interior y establecerlo como tal, como el objeto, forma parte en algún instante de nuestra conciencia. Y eso es súper interesante. Cuando uno revisa los escritos de la ciencia sobre la conciencia, necesariamente cae en la filosofía. Y hay preguntas filosóficas que son interesantes de hacerse. Por ejemplo, ustedes habrán pensado si los indígenas que estaban en América Central, que fueron los primeros en enfrentarse a las carabelas de los españoles o de los europeos, fueron capaces de reconocer a la carabela o a ese barco como un ente que era capaz de transportar seres humanos a través del mundo. La respuesta correcta probablemente nadie la sabe, pero filosóficamente uno podría argumentar que es muy difícil que esas personas que se hayan enfrentado a esa visión de la carabela por primera vez realmente la conocieran, realmente supieran de qué se trataba, porque realmente no tenían el conocimiento de qué era ese elemento y de qué es lo que traía a bordo. Entonces, esa palabra, esa frase de Schneider y Belsman, de alguna forma lo define. Bueno, toda esta filosofía, ¿por qué? Porque si queremos tratar de enfrentar el problema de la conciencia y de cómo la conciencia se relaciona con el medio externo y depende de la información del medio externo, tenemos que ser capaces de al menos tener una idea conceptual de lo que podríamos llamar como conciencia, y eso es lo que hemos tratado de hacer en estas diapositivas anteriores. Pero quisiera ir un poco más allá, y en particular de la relación de nosotros con el medio externo, y en particular, en general, cómo nosotros podemos relacionarnos no solo con el medio externo, sino con el resto de los seres que habitamos este planeta y que podemos establecer una interacción que depende de flujos de información, de cómo nosotros somos capaces de interactuar con el medio, pero no solamente con el medio, sino con nosotros mismos. En general, la sociología, probablemente muchos de ustedes saben,
que se preocupa del comportamiento de los seres humanos, pero de un comportamiento que está basado en reglas. Pueden ser reglas morales, pueden ser reglas culturales, reglas en general que, tienen que ver con nuestras instituciones. Hay una rama de la sociología en particular que es muy interesante y que estudia el comportamiento colectivo, es decir, situaciones en las cuales estos mismos seres humanos se comportan ahora ya desapegados de sus constructos culturales, de la forma en que ellos son capaces de interactuar con el medio social. Eso es lo que en general nosotros encontramos definimos como comportamiento colectivo. Y vale la pena destacar un comportamiento colectivo que es muy interesante, que es el pánico. Y ahí nos vamos entrando en el centro de esta charla. Y siempre vale la pena ir a determinar cuál es el significado fundamental del pánico. Y vale la pena mirar el origen de la palabra, en este caso pánicos, que es una palabra griega, y que quiere decir perteneciente al dios Pan. Y aquí ustedes pueden ver una representación del dios Pan. Este es el dios Pan, que apareció en las crónicas de Narnia, como probablemente ustedes lo vieron. Y los griegos pensaban que el dios Pan se divertía bajando a la tierra a asustar ovejas y asustar al ganado. Y por lo tanto, cuando los griegos veían ese ganado que estaba huyendo por los campos, decían, le pertenecen a Pan, están en pánico. Y ahí viene la acepción que nosotros usamos generalmente de la palabra pánico, es decir, para referir a seres que están bajo una cierta presión y están asustados en general. Y este pánico colectivo, entonces dicen estos científicos, nace cuando la gente, como nosotros, es expuesta a situaciones de peligro que requieren en general una acción inmediata. Esas acciones inmediatas suelen estar condicionadas a la situación en la cual se está enfrentando esta persona y suelen ser poco juiciosas, es decir, lo que nos interesa es salir de esta situación que nos está apremiando, tomando en cuenta acciones locales, no importándonos necesariamente cuál va a ser el efecto de nuestra acción sobre el resto de los seres con los cuales estamos interactuando. Y hay un viejo proverbio norteamericano que está puesto acá que dice, cuando estés en peligro, cuando estés en duda, corre en círculo, grita y llora. Eso refleja necesariamente el pánico. ¿Qué es lo que se acepta hoy día comúnmente como el proceso que lleva al contagio del pánico poblacional? Y aquí hay algunas referencias que ustedes pueden revisar. Es que si tenemos una serie de personajes en una situación que podríamos llamar normal, bajo un cierto estímulo externo, que podría ser habitualmente situaciones catastróficas, un terremoto, hasta que nos digan a nosotros, ¿no? Una inundación, la dispersión de una enfermedad, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para el resto de la charla, se empiezan a producir situaciones de inquietud social. Esta inquietud social empieza a difundirse a través de la población como un rumor. Ese rumor, por supuesto, va a depender de las distintas situaciones en las cuales la gente se encuentre. Dependiendo del grado de información que cada una de estas personas tenga sobre la situación que está ocurriendo, el rumor va a ser probablemente distinto. Pero sin embargo, cuando este rumor empieza a correr por la población, empieza a ocurrir un fenómeno muy interesante. Yo no soy sociólogo, pero los sociólogos lo llaman la resonancia. Este fenómeno en el cual los individuos empiezan a agruparse de acuerdo a lo que ellos creen que es la situación que está ocurriendo. Ah, mira, ¿sabéis qué no? Yo creo que en realidad salían unos personajes interesantes de nuestra vida cotidiana diciendo hace algunos años atrás que la influenza aviar iba a matar a cientos de miles de chilenos. Y probablemente muchas personas le creyeron y muchas personas coincidieron con esa definición y entraron y probablemente son estas personas que están pensando en azul en este recuadro. Pero probablemente hay otras que decían, no, en realidad no, está equivocado, van a morir muy poquitos y son los que están amarillos. Y otros a lo mejor piensan algo completamente distinto, son los que están en rojo. Y así sucesivamente se producen pequeños clústeres donde se agrupa la información que resuena, ¿no? Y que depende mucho de la experiencia que ellos tengan con el mundo externo. Después de este proceso ocurre lo que se llama la emoción colectiva y aquí se produce un feedback entre los distintos grupos que están pensando y que tienen alguna concepción sobre este fenómeno que está ocurriendo, pero que empiezan a intercambiar ideas entre ellos y empiezan a producirse un feedback que puede ser positivo o negativo, una retroalimentación que lleva a que la gente habitualmente que está indecisa entre una u otra opción, definan opciones que podríamos considerar generales. Este proceso es un proceso que es iterativo, que corre a lo largo del tiempo, pero que puede llevar, no necesariamente ocurre, pero puede llevar a una situación que se llama el contagio social.
en esta situación ya sencillamente la mayoría o grandes grupos de las personas opinan lo mismo. Mira, en realidad todos nos vamos a morir, o en realidad todos vamos a sobrevivir, o en realidad lo que va a pasar es esto otro. Por lo tanto, este contagio social es muy relevante y es el paso fundamental para lo que ocurra lo que según Turner y Killian llaman el pánico colectivo. Y esta situación en la cual probablemente estos mismos grupos, que originalmente eran capaces de estar agrupados dependiendo de lo que ellos consideraban que ocurría en el entorno, se agrupan y tienen conductas como las que nos decía el refrán anterior. Pueden correr, pueden gritar o pueden llorar, ¿cierto? Es decir, pueden agruparse dependiendo de la información que ellos tengan sobre el medio ambiente, sobre lo que está ocurriendo. En este escenario resulta súper interesante estudiar algunos de los fenómenos que han ocurrido en la historia del hombre y que nos permiten a nosotros enfrentar la situación de cómo este pánico poblacional produce cambios de comportamiento que dependen, entre otras cosas, del grado de percepción de la información que nosotros podemos rescatar del ambiente. Y para eso quisiera mostrarles algunos ejemplos muy interesantes que han ocurrido sobre las enfermedades contagiosas. Nosotros creemos que es un modelo de estudio muy interesante para determinar cómo el comportamiento adaptativo ocurre en poblaciones humanas, es decir, cómo el comportamiento que tiene un individuo depende de la información que está siendo capaz de capturar del medio y cómo la población entera, el comportamiento de esa población entera depende de los patrones individuales de comportamiento de cada una de estas personas. Y tenemos varios ejemplos, algunos bien terribles, por ejemplo la peste negra, que es causada por una bacteria, que asoló Europa durante el siglo XIV, que podía manifestarse en una u otra condición dependiendo de cómo esta bacteria afectara al ser humano. La gripe española, que hemos tenido la poca fortuna de volver a pensar en ella gracias a la influenza aviar que nos estuvo muy preocupados allá en el año 2009, pero algunos de nosotros no nos olvidamos de lo que ocurrió con SARS, que es el síndrome agudo respiratorio sincicial, entre el año 2002 y el año 2003. Entonces, estas enfermedades plantean un escenario súper interesante para ver cómo la relación con el individuo, desde el individuo con el medio externo y con la información que es capaz de capturar este medio externo, genera un comportamiento adaptativo. Este es un cuadro tremendamente potente de Peter Bruegel, entre el año 1500-1520, y que relata lo que debió haber sido, porque él no vivió esta época, la peste negra. La peste negra fue entre 1350, más o menos. Él vivió del orden de 200 años después. Sin embargo, ustedes pueden ver el grado de influencia que tuvo la peste negra en la sociedad. Ustedes probablemente, si no lo ven bien, este cuadro es increíble, está lleno de detalles, pero una cuestión que está sobrecogedoramente desplegado en este cuadro es la muerte, es la presencia inminente de la muerte. La muerte está por todos lados, la muerte está acá, la muerte está aquí, ahí ven una enorme cantidad de calaveras, hay una persona que está siendo capturada. Realmente la muerte está omnipresente y eso es lo que realmente los europeos vivieron en esta época. Fíjense que fue una peste que se produjo más o menos entre 1347 a 1351. Murieron del orden de 25 millones de personas. Es decir, entre el 30 al 60% total de la población europea. Sin embargo, no es el peor desastre que hemos enfrentado desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas. Van a haber un desastre aún peor más adelante. Este fue el peor episodio que nos ha azotado hasta el minuto de lo que se tiene registro y fue la gripe española. Algunos la llaman la gripe olvidada y yo les voy a mencionar por qué la llaman así. Y fue un episodio bastante crítico al final de la Primera Guerra Mundial, justo al final, y muchas veces por eso se le olvida esta plaga, y que fue probablemente el proceso más crítico que hemos vivido con enfermedades infecciosas. Se supone que fueron, porque los números no están completamente claros, del orden de 500 millones de personas en el mundo que fueron contagiadas con esta enfermedad, alrededor del 27% de la población total del mundo. Un tercio de la población estaba contagiada de la gripe española. Y murió del orden, porque no se sabe tampoco, no están los registros muy claramente, entre 50 a 130 millones de personas. O sea, entre el 3 hasta el 8% del total de la población de la Tierra murió en ese minuto producto de la peste. El gran episodio pandémico, la pandemia es cuando una enfermedad se distribuye a lo largo de distintos países,
ocurrió por la vuelta de las tropas desde la Primera Guerra Mundial. Y fue el gran episodio que dispersó esta gripe a lo largo del mundo. Fíjense ustedes, acá está un cuadro de la época en donde aquí está el pic de muerte. Aquí hay un 60, es decir, el 60% de las personas que estaban contagiadas de esta enfermedad murieron en ese minuto y era justamente el periodo invernal del hemisferio norte. Nuevamente lo que vemos es un comportamiento adaptativo. La gente trata de recluir a los enfermos, de aislarlos del mundo, sepultarlos en fosas comunes y realmente era una situación bastante caótica la que se vivía. Entonces, con esto le he mostrado dos escenarios bastante tétricos. La idea es asustarlo un poco, efectivamente, para que tenga sentido lo que dijeron de que el miedo se toma a la academia, ¿no? Pero demostrarles cómo la relación del ser humano con el medio externo es capaz de producir comportamientos adaptativos. Y por lo tanto, demostrar también que las enfermedades infecciosas son un terreno muy fértil para hacer estudios. Pero cuando queremos estudiarlos sistemáticamente necesitamos modelos. Y aquí es donde hay que hacer un reconocimiento histórico a los grandes próceres que han estudiado las epidemias a lo largo de la historia. Y fíjense que los primeros modelos son de 1600, donde se tratan de cuantificar las causas de la muerte. Era más bien una cuantificación, más que un modelo. En 1700 y algo se producen los primeros modelos ya matemáticos, donde tratan de ver cómo se dispersan estas enfermedades infecciosas. En 1902 hay un premio Nobel muy relevante para Ronald Ross por la investigación acerca de la malaria y cómo la malaria se contagia entre la mayoría de las personas que iba a África. En ese minuto para los ingleses era muy interesante ir a África, demostrar que eran tremendos exploradores. Pero sin embargo el primer modelo matemático formal que sigue vigente hasta hoy, que es algo muy interesante, se produce en 1927, que es el modelo SIR. Vamos a ver qué significa eso, que fue propuesto por Kermack y McHenry, que son estos señores que están acá. Este modelo lo que establece es que en general nosotros tenemos tres tipos de personas: los que son susceptibles, es decir, aquellos que potencialmente podrían infectarse; por supuesto los infectados, que son los que finalmente se infectan con la enfermedad, ¿no? Es bien obvio eso. Y R es una letra que se definió para los removidos, es decir, aquellos que después de infectarse se curaron porque tenían acceso a la vacuna o porque tenían acceso al medicamento o porque sencillamente por cuestiones genéticas se curaron y eran inmunes a la enfermedad, o porque se murieron y sencillamente ya no son interesantes para el modelo. Entonces aquí los voy a asustar, les voy a mostrar un par de ecuaciones, solo para decirles que hay matemática detrás de esto, no quiero explicarla ni nada por el estilo, pero créanme que es una matemática súper inteligente, sobre todo pensando en que fue construida en 1927, pero que lo que nos dice es que la gente que está en el estado susceptible, la S que ustedes pueden ver acá, pasa a infectado y después a removido. Muy lógico eso por lo demás. Y cuando ustedes grafican en una curva, aquí en azul podemos ver los susceptibles. Esto es una curva que muestra el número de personas versus el tiempo de estas ecuaciones que están acá, se resuelven estas ecuaciones. Aquí podemos ver en azul aquellos lo que son los susceptibles, que empiezan a bajar a medida que los verdes, que son los infectados, empiezan a subir, lo cual es bastante lógico. Y una vez que los verdes empiezan a bajar, empiezan a subir los rojos, que son los removidos. Y por lo tanto, ustedes tienen una bonita forma matemática, y para eso pueden usar un computador, ¿cierto?, para modelar esta enfermedad. Una cosa que es interesante es que aparece este número que probablemente ustedes han visto en las películas, que es el R0. ¿Qué significa ese número? Que se calcula de esa forma. Dice que si este número, que se puede calcular a partir de esta set de ecuaciones, es menor que 1, la enfermedad se extingue, no hay que hacer nada, hay que sentarse a esperar que la enfermedad se extinga. Y si el R0 es mayor que 1, la enfermedad se va a difundir a lo largo de la población. Por ejemplo, el R0 de las paperas es del orden de 4. Con eso quiere decir que uno no puede sentarse a esperar, hay que hacer algo contra la papera. El R0 del HIV es 5, que es un número bastante fuerte. Afortunadamente, el HIV tiene una vía de contagio que es contacto directo, contacto sanguíneo, contacto sexual. Por lo tanto, a pesar de que es un R0 muy alto, la forma de contagio que tiene evita que tengamos una pandemia mucho más severa, a pesar de que es una pandemia bastante grande, de la que hoy día tenemos. ¿Ok? Pero está lleno de modelos como este. Sin embargo, a pesar de que se han inventado un montón de siglas más inteligentes, ustedes las pueden leer ahí, todos estos modelos tienen algunas características que son interesantes de mejorar. Y ahí es donde nosotros entramos. ¿Cuáles son las carencias que tienen estos modelos? Bueno, en realidad, habitualmente les preocupa la población.
el promedio de la población. El promedio de los individuos tiene ciertas características, el promedio de los individuos va a estar en una condición o va a estar en otra. Sin embargo, nosotros sabemos que nosotros somos personas individuales, aunque suene redundante, y ahí es donde es muy interesante determinar cómo las acciones individuales finalmente van a generar comportamientos adaptativos que cambian la dinámica de la población. De esta forma, la mayoría de estos modelos no reflejan al individuo, sino reflejan en general a la población. Por otro lado, muchos de ellos no reflejan acciones destinadas a eliminar el vector de la enfermedad, que son muy interesantes. El dengue, por ejemplo, no lo tenemos acá por suerte, salvo algún brote que hubo en Isla de Pascua algunos años atrás, lo transmite un mosquito. En Brasil, si ustedes van a Brasil, no vayan ahora, está muy caro. Eso lo digo yo. Entonces, si ustedes viajan a Brasil van a encontrar que hay muchos esfuerzos por tratar de matar este mosquito. Porque es mucho mejor, antes que desarrollar una vacuna súper sofisticada y gastar miles de millones de dólares y patentes y toda la cosa, y pagarle a los científicos que queremos ganar dinero, mejor matar el mosquito. Entonces, los científicos, los brasileños han hecho un esfuerzo tremendo por matar el mosquito y eliminar el vector. En general, muchos modelos no consideran esto. No reflejan, como les comenté, esto que llamamos comportamiento adaptativo, que yo les he mostrado algunos ejemplos. Y otra cosa que es muy relevante para nosotros es que no toman en cuenta el rol que posee la disponibilidad de información del individuo para modular su comportamiento y cómo esta modulación de este comportamiento produce un cambio en la dinámica de la dispersión de la enfermedad. Entonces, ahí es donde a nosotros nos interesa estudiar a los zombies. ¿Sí? Es cierto, dije zombies. ¿Y por qué nos interesa estudiar a los zombies? Entonces, ahora les quiero pedir que apaguen un poco la luz. Porque van a aparecer zombies. No me creen, mira. Esperen un poco, ¿no? Bueno, además de ser divertido, uno puede hacer un análisis bien serio sobre este video. Lo primero es contarles que fue efectivamente una experiencia que hicieron en Estados Unidos. Por supuesto no es un zombie, es una persona disfrazada de zombie, como ustedes se dieron cuenta. Pero no sé si notaron algo durante las primeras escenas. Todo el mundo que vio a esta persona arrancó. No les preguntaron posteriormente si creían que era un zombie, pero si no creían que era un zombie, les dio suficiente miedo como para arrancar. Entonces, eso es algo que es muy interesante de determinar. Los zombies producen caos. Nosotros lo conocemos, la cultura popular nos habla de que efectivamente los hombres producen caos. Lo vimos acá. Esto es una experiencia real en el sentido de que una persona disfrazada, pero no son actores, es gente que está haciendo su vida cuando finalmente fueron intervenidos por este zombie. Un segundo elemento que también no sé si vieron es que en un minuto sale persiguiendo una persona, dan la vuelta por detrás de un auto y chocan con una mujer. A esta persona que chocó le importó muy poco si votaba a la señora. Él quería salvarse. El zombie lo venía persiguiendo y de una forma u otra le daba lo mismo lo que pasaba
con la señora. La podría haber botado y probablemente la podría haber pisado, y él lo único que quería era arrancar del zombie. Pero esta escena final es tremendamente interesante. Hay una escena anterior donde enfrentaba a unos basquetbolistas, hay que ser bien corajudo para enfrentar a unos basquetbolistas en Estados Unidos, le tiran un pelotazo. Entonces ahí vemos el primer comportamiento adaptativo, me quiero defender. Sé que la cultura popular me dice que yo me puedo defender de los zombies. Por supuesto que con un pelotazo no voy a matar a un zombie, pero por lo menos gano suficiente tiempo para poder arrancar del zombie. Pero a estos últimos le salió el tiro por la culata al zombie, ¿no? Realmente el tipo, no lo mostraron, pero probablemente debió terminar muy machucado. Entonces, este escenario nos plantea el porqué de los zombies. Primero porque los zombies producen caos social, está claro, quedó demostrado. Afectan a las personas física y emocionalmente. Efectivamente, lo vimos nosotros. Producen un comportamiento adaptativo que es individual, que depende del grado de información que esa persona tenga de lo que está ocurriendo en ese minuto o de lo que haya ocurrido. Uno sabía que podía atacar al zombie y le tiró un pelotazo. El segundo dijo, bueno, somos 10, 15, hay un zombie, basta que lo agarremos, le cortemos la cabeza o le disparemos a la cabeza y lo matamos, ¿cierto? Existe un comportamiento individual. Las decisiones de los individuos en general solo consideran elementos de información local e inmediata, es decir, de lo que está ocurriendo en este minuto. Me da lo mismo lo que está ocurriendo en otra ciudad, me da lo mismo lo que está ocurriendo en el gobierno central, me da lo mismo lo que está ocurriendo en el otro mundo, yo quiero sobrevivir, quiero arrancar de los zombies. La mayoría de estas decisiones están necesariamente enfocadas en sobrevivir, ser capaces de superar a la horda zombie. Por otro lado, nos dice la cultura pop de los zombies, que las decisiones gubernamentales en general se preocupan de la situación general, de lo que está ocurriendo a nivel global. Basta que nos acordemos de lo que pasó en el último terremoto, ¿no? Había gente llamando a la radio, oye, ¿hay un tsunami? No, si no hay un tsunami. Salía la gente en la ONEMI, no hay tsunami. El tipo estaba ahogándose, pobrecito, y decían que no hay un tsunami. Nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Decisiones que toman la información general, pero que no toman en consideración lo que está ocurriendo en forma local. Muchas veces estos zombies se combaten desplegando fuerzas militares. ¿Cuál es el objetivo de desplegar una fuerza militar? Bueno, matar al vector en este caso, que es algo que es interesante. Volvemos al punto anterior. Si hay tratamiento, que en algunos casos ha habido tratamiento, en general hay problemas logísticos para su entrega. No hay tratamiento para todo el mundo, el tratamiento solo pueden tenerlo aquellos que tienen más dinero, los que roban antes en la farmacia, etc., ¿no? Por lo tanto, la infección zombie comparte una serie de características muy relevantes con enfermedades de contagio directo. Entonces, tenemos una raíz cultural, biológica para el zombie. Por lo tanto, ya tenemos un modelo, nos interesa estudiar ese modelo en contexto de las enfermedades. Entonces ahora nos interesa ver qué es lo que nos dice la cultura pop de este zombie. La cultura popular, aquella que está presente en libros, en videojuegos, en la música. Y eso es lo que nos dice la cultura popular. Estos son los zombies que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Y que provienen de George Romero, La noche de los muertos vivientes, una película bien mala del 80 y algo, que es culto para todos los que nos gustan los zombies. Pero esta es una imagen bastante más reciente, que viene de una película que se llama The Walking Dead, o los Muertos Caminantes, que es una serie muy famosa en Estados Unidos que proviene de un cómic, y que nos dice que los zombies son personas comunes y corrientes, que por algún proceso habitualmente relacionado con alguna enfermedad contagiosa, como habitualmente un virus, contagiaron esta enfermedad y se convierten en unos seres que no tienen mente y que recorren insaciablemente la ciudad tratando de encontrar seres humanos que no son zombies para comérselos. Habitualmente les gusta el cerebro, nadie sabe por qué. Debe ser rico, me imagino, ¿no? Y recorren la ciudad y están hambrientos y les gusta comer la carne. Entonces ustedes los pueden ver ahí comiendo carne a estos seres bastante desagradables por lo demás. Estos seres, como les dije, son prominentes en los videojuegos, los libros, los cómics, las películas, y nos rodean. Y tienen otra gracia importante, que son capaces de sacar lo peor de nosotros. Son capaces de hacer que las personas se oculten o de poner al amigo enfrente para que se coman al amigo para nosotros salvarnos. Esas son situaciones tremendamente interesantes desde el punto de vista del modelamiento y nosotros las queremos explotar. Ahora, los zombies siempre ganan. Eso es una cuestión que no hay que hacer ni un modelo matemático para explicar que los zombies siempre ganan. ¿Por qué ganan? Bueno, porque habitualmente cuando hay cuarentena son súper poco efectivas. ¿Por qué? Porque los infectados pueden viajar. Una cuestión que parece de perogrullo, pero si alguien lo mordió un zombie, no me convierto en zombie, no me da zombitud al tiro, tenía que pasar un tiempo. En ese tiempo yo puedo viajar y puedo ir a otra ciudad, y cuando llego a la otra ciudad me convertí en zombie y mordí a otra persona.
Esa es la primera razón por la cual las cuarentenas son poco efectivas. Otra cuestión es que la mordida es 100% efectiva. Es decir, si alguien me mordió, si un zombie me mordió, me voy a convertir en zombie, estoy frito. Aunque le reza a todos mis dioses, aunque me tome todas las penicilinas y todas las aspirinas, me voy a convertir en zombie. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el dengue. Si me pica un mosquito que tiene dengue, es decir, que tiene un virus en su tracto digestivo, tengo solo el 30% de probabilidades de contraer dengue. Si hago el amor con una persona que tiene SIDA, tengo entre un 40 y un 50% de probabilidades de contraerla. En cambio, con los zombies, si me muerden, estoy frito. Me convierto en zombie. Tiene un corto periodo de incubación, esto ustedes pueden ver en la película, la literatura zombie, 20 horas, 10 horas, entre 10 y 20 horas, estoy frito, me convertí en zombie. Los zombies tienen el deseo incontrolable de infectar porque están muertos de hambre. No sé por qué no engordan los tipos con todo lo que comen, ¿no? Porque al morder a las personas les traspasan estos virus y los contagian. No tiene cura esta enfermedad, no tiene remisión, es decir, si yo me quedo sentado a esperar que se me pase la enfermedad, seguramente no va a ocurrir. La gente ignora fuertemente lo que ocurre, basta ver todas las películas, lo primero que hacen es tratar de ayudar al zombie, ay, pobrecito, le pasó algo y lo terminan mordiendo. O están en un profundo shock emocional las personas cuando se enfrentan a esta situación. Todos estos elementos son tremendamente interesantes para meterlos en un modelo, como esto. Por supuesto, ustedes lo ven ahí, es una cosa media ininteligible, lleno de flechas para todos lados, pero ¿qué es lo que nos dice? Que en nuestro modelo, ahora, vamos a tener a los susceptibles, a los infectados, a los muertos, claro, porque la literatura nos dice, toda la literatura de post, por supuesto, nos dice que si un infectado que ha sido mordido por un zombie, primero tiene que morirse. Después que se muere, se convierte en zombie. Están los R, que son los mismos R de delante, que están removidos y que no nos interesan, pero si nosotros queremos ganarle a la horda zombie, tenemos que agregar dos elementos esenciales. Señores que son capaces de eliminar al vector, que los llamamos exterminadores, somos muy originales, y otros elementos que queremos agregar en este modelo para combatir a los zombies, que es el tratamiento. Queremos poner una cura, alguna forma de combatir a los zombies, para ver si realmente le podemos ganar a estos señores. Entonces, en vez de usar una cosa llena de ecuaciones, porque si no ahí ya ustedes me echan, porque ahí se pone ya fome la charla, ¿cierto? Nosotros nos inventamos otra forma de hacerlo. No vamos a trabajar con ecuaciones, sino vamos a trabajar con unos pequeños programitas, que son muy inteligentes, que interactúan unos con otros, que llamamos agentes. Entonces, la gracia de estos agentes es que nos permiten lidiar con una cosa que se llama explosión combinatorial. ¿Qué significa eso? Que si nosotros volvemos a esta cosa y la convertimos en ecuaciones, son 700.000 ecuaciones. Muchas, créanme que son muchas. Y no hay computador que sea capaz de modelarla. Entonces nosotros inventamos otra forma, no la inventamos nosotros somos seguidores de una cierta corriente. Donde decimos, bueno, vamos a convertir a este señor, que es un susceptible, que potencialmente puede ser mordido por un zombie, al que ya lo mordió, porque ustedes pueden ver las manos que está tratando de alejarse del zombie, pero seguramente está frito con esa cantidad de zombies. Al zombie mismo, por supuesto que aquí está, a nuestro exterminador, que ahí está. Eso me trae un recuerdo, ¿no? Es como algo que está ocurriendo en esta época. No sé por qué. Ahí está nuestro exterminador y nuestro exterminador ya malherido porque finalmente fue mordido por el zombie. A todos estos señores los vamos a convertir en pelotas. En eso. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas personas que nosotros estamos acá las vamos a convertir en esta esfera, que la vamos a llamar persona, y es un agente, les presento un agente, es un pequeño programita de computador, por así decirlo, que tiene la gracia de que puede interactuar con otras personitas de su misma clase, y que tiene una cierta clase, esa puede ser susceptible, puede ser infectado, puede estar muerto, puede ser un zombie, puede ser un exterminador, o puede ser un exterminador infectado. Todos estos señores que nosotros tenemos acá. Vamos a pensar en que estos señores, estos agentes, viven en ciudades, y nos vamos a enfrentar a una situación en la cual queremos estudiar la dispersión de la enfermedad en 10 ciudades distintas, que son las ciudades que ustedes están acá, porque este es L de localidad. ¿En qué localidad vive este pequeño personita, este pequeño agente? Y aquí es donde nos vamos a poner ingeniosos y vamos a decir, bueno, queremos ver cómo el pánico afecta la dinámica de la población. Cómo realmente el pánico tiene algún rol aquí. Nosotros queremos ser capaces de entender si el pánico, que depende de la información que tiene cada uno de estos agentes del medio externo, realmente de alguna forma u otra modela y modula toda esta cosa. Y por lo tanto vamos a definir a nuestros agentes de esta forma. Los vamos a hacer interactuar unos con otros y, por ejemplo, podemos decir que ¿cómo hacemos la infección zombie? Bueno, tenemos, no sé si ven bien ahí, pero tenemos un agente susceptible, que está ese que está acá arriba, ¿cierto? Ese es nuestro agente susceptible,
que por un azar de la vida se encontró con un zombie. Entonces interactúan a través de este sitio de interacción, mire qué original, y producto de esta interacción pueden ocurrir dos cosas. Que el susceptible le gane al zombie y lo convierta en R, lo mató. ¿Sí? Los susceptibles pueden hacer eso. O que el susceptible sea mordido por el zombie y queda convertido en infectado y se le une un virus acá en el sitio B. Es decir, ahora sencillamente estoy infectado porque vamos a suponer que es un virus el que nos está provocando la zombitud. Una cosa interesante ocurre es que si este señor o señora, aquí son mayoría de mujeres, así que vamos a respetar la igualdad de género. Si este P de esta señora estaba en nivel 2, cualquiera que sea el nivel 2, da lo mismo. Es un nivel superior al pánico basal. Al momento en que se enfrenta al zombie y el zombie lo muerde, su nivel de pánico sube a 3. ¿Por qué? Me mordió un zombie. Ya sé que estoy frito, o ya sé que estoy frita, me voy a convertir en zombie. O no tengo idea de lo que me va a pasar, pero una persona muy desagradable físicamente me acaba de morder y acabo de huir. Entonces mi nivel de pánico sube. Por otro lado, están los exterminadores, que son especialistas en matar zombies. Los entrenamos a estos agentes, los mandamos a los campos de entrenamiento a matar zombies. Y por lo tanto son especialistas en matar zombies. Pero el exterminador, que ahora es de clase E, también puede encontrarse con un zombie. La mayoría de las veces el exterminador va a ganarle al zombie y lo va a remover. Pero algunas veces el exterminador también es infectado y también se le sube un virus acá. Posteriormente, ¿qué es lo que puede ocurrir con el infectado si es que no muere? Este puede andar deambulando por las ciudades donde se produce esta dinámica, puede encontrar el tratamiento porque está botado. Aquellos que les gusta jugar esos juegos de first person shooter, ¿cierto? Uno va disparando, matando monos y de repente se encuentra con un pack de medicamentos. Aquí ocurre más o menos algo parecido. Y aquí lo que ocurre es que este medicamento, que es un anticuerpo, interactúa con el virus, mata al virus y la persona se convierte en susceptible. Como ya se curó, que estaba en pánico 3, ahora pasa a pánico 2. Entonces, en este minuto tenemos todos los ingredientes desde el punto de vista de la simulación para echarla a correr. Nosotros echamos a correr la simulación y adivinen qué, los zombies ganan, ¿no? En esta simulación, para eso me habría saltado todo lo anterior, ¿no? En esta simulación solo incorporamos a los susceptibles, a los infectados, a los muertos, a los removidos y a los zombies. Dejamos fuera a los exterminadores y al tratamiento, porque queremos ver efectivamente cómo los zombies ganan. Aquí les muestro el tiempo en día, aquí está el porcentaje de la población, las 10 ciudades. Y la echamos a correr. ¿Y qué es lo que aparece? Parte la ciudad C1, muchos infectados, los zombies, se acabó la ciudad 1, después la 2, la 3, la 5, la 7, la 8, la 9 y la 10, y del orden de 12 días estamos fritos. Ya no hay seres humanos en estas ciudades que sean capaces de luchar contra la horda zombie. Efectivamente los zombies ganan, hasta ahí no descubrimos nada nuevo. Sin embargo, queremos ganarle a los zombies. Y queremos entender cómo ahora el pánico es capaz de modular el comportamiento de estos señores, porque ahí no vimos nada, todos murieron muy rápido. Entonces, nos inventamos otra simulación, que es la misma anterior, pero le agregamos la T y le agregamos la E. Y estos son los gráficos que les voy a mostrar a continuación, pero para explicárselo en forma general. Aquí ustedes les pueden ver en este gráfico personas por 10 elevado a 3, eso quiere decir que aquí hay 350.000, 35.000 personas aproximadamente en este gráfico. Aquí está lo mismo en personas, aquí en este eje del gráfico pueden ver los días de simulación, 20 días de simulación es lo que nosotros llevamos a cabo. En este primer gráfico les voy a mostrar las curvas, que son la curva de infectados, la curva de muertos, ahí les voy a mostrar los colores más adelante, y la curva de zombies. Aquí ustedes pueden ver cómo cambia el pánico. Este es el pánico basal, que es el pánico nivel 1, el pánico nivel 2 y el pánico nivel 3. Cómo se va moviendo el pánico depende de la interacción que tengan estas pequeñas agentes unos con otros. Y este es el sistema de transporte. Son 220 transportadores, aquí están todos libres, porque aquí ya no hay nadie que los maneje. Pero al principio los agentes tienen ganas de viajar, van a visitar a su familia. Eso no lo controlamos nosotros, ellos toman esas decisiones. Y está más o menos del orden de 120 transportadores utilizados en términos promedio. Aquí se produce un colapso y ahí nuevamente se libera. ¿Cuáles son las grandes conclusiones de lo que nosotros hemos hecho hasta el minuto? Primero, que los individuos muestran un comportamiento adaptativo. Este comportamiento que yo les mostré, se los grafiqué con imágenes muy fuertes, depende en mayor medida de la información que está disponible localmente al individuo y no de lo que está ocurriendo en el mundo mundial, sino de lo que ocurre en su espacio reducido, en su espacio de interacción. Segundo, que la información local se estructura en forma distinta a la global. ¿Qué significa eso? Que la información
de lo que está ocurriendo localmente es distinta de lo que ocurre a nivel global, y si tenemos una autoridad gubernamental que está mirando estos dos fenómenos, lamentablemente habitualmente toma decisiones en base a la información global y no en base a lo que ocurre localmente, que es donde está la dinámica de los individuos, donde los individuos son afectados por estas decisiones. Estos cambios adaptativos responden no solo a eventos externos, que eso es algo muy interesante, sino a la propia representación de la realidad que tiene cada individuo. Si cada individuo tiene una representación distinta, lo más probable es que esta información lo va a afectar en forma distinta y va a tomar decisiones que van a afectar a la dinámica de la población. Una cuestión que es muy relevante es que la red de contacto, es decir, todas las personas que nosotros, con las cuales estamos interactuando, aquí no hemos considerado nada de las redes sociales, que sería interesante ver qué pasa ahí, sino más bien de las redes físicas, se ve seriamente afectada por el comportamiento adaptativo. Les voy a mostrar unos ejemplos en pocas diapos que me quedan de eso. Una cosa que es fundamental es que el comportamiento de los individuos entender el comportamiento de los individuos es fundamental para entender cómo se mueve la dinámica de la población. Si no somos capaces de entender el comportamiento del individuo, malamente vamos a entender la población en general. Y una cuestión que es relevante desde mi punto de vista es que la información se mueve más rápido que la infección. ¿Qué quiere decir eso? Aquí les muestro un ejemplo. Estamos en 1994 en Surat, en India. Es una ciudad industrial de la India. Y durante un fin de semana cualquiera, el 22 de septiembre, para ser exacto, 1994, se desata la peste neumónica, nuevamente la peste negra. Yo les dije hace un rato atrás que todavía morían personas en la India producto de la peste neumónica. Se desata nuevamente la peste neumónica. Entre 400.000 a 600.000 personas huyen de la cuarentena. El gobierno puso cuarentena en esta ciudad y todos salieron arrancando. Nuevamente comportamiento adaptativo. Me quiero salvar, si me quedo en la ciudad me voy a morir de la peste bubónica, me da lo mismo que yo me la lleve a otro lugar, lo único que quiero es huir. Entre 400.000 a 600.000 personas, esta es una ciudad de 3 millones de habitantes. Las farmacias fueron saqueadas completamente durante este fin de semana. Es más, incluso médicos huían con los antibióticos. Los farmacéuticos agarraban los antibióticos y salían arrancando. ¿Por qué? Porque había pánico. La gente creía que estaba la peste bubónica. Neumónica y bubónica son lo mismo. Bubónica es cuando la bacteria afecta la piel, neumónica es cuando afecta los pulmones. Más de 6.000 personas durante este fin de semana fueron diagnosticadas erróneamente con la plaga. 6.000 personas. El caos generalizado, el desastre que ocurrió en ese fin de semana generó pérdidas por 260 millones de dólares. Un tremendo monto. Una cuestión que es aún peor. De los cientos de muertos reportados, cientos de muertos, no se sabe exactamente cuánto, porque es la India, la cuestión funciona más o menos en lotes, ¿no? Alguna vez escuché a un indio decir que nosotros los occidentales teníamos sobrevalorada la vida, para que tengan una idea de lo que ellos piensan. Solo 52 casos de estos cientos fueron confirmados como plaga. 52 casos. En la India todos los años, del orden de 10 a 20 casos se confirman con peste bubónica o peste neumónica, así que da lo mismo, es un número que está dentro de lo que ocurre anualmente. Y todo el resto de los muertos fueron asumidos como daño colateral del pánico. Entonces, nuevamente vemos cómo el manejo de la información es tremendamente esencial para que nosotros podamos tener un comportamiento adaptativo que esté acorde a las decisiones que tenemos que tomar, no solamente para salvarnos a nosotros, sino en general en el bienestar de nuestra población. Y otro caso más. Hong Kong, China, 2002 a 2003, el síndrome agudo respiratorio sincicial, el SARS, que nos aterrorizó a todos. Fíjense que fue reportada la Newsweek de ese periodo, donde lo que hacía la Newsweek era decir qué es lo que nosotros teníamos que saber para evitar la enfermedad y para evitar contagiarnos. Y esta es una imagen súper relevante del Washington Post. Esto es una marcha en la Plaza Roja en China. Y lo que ven son los soldados desfilando con mascarilla. Nuevamente vemos cómo el comportamiento cambia. Esta es una enfermedad respiratoria que es causada por un virus. Este brote pandémico en el año 2002 al 2003 afectó 37 países, se dispersó rápidamente a través de los sistemas de transporte, provocando el orden de 8.000 y tantos casos y más de 900 muertes. Una cosa que ustedes probablemente se acuerdan, que en 2003 la OMS recomendó revisar los pasajeros de los aviones y estaban en todos los aeropuertos con un termómetro midiéndonos en la oreja si teníamos temperatura o no. Eso es parte de las recomendaciones que hizo la OMS. Una cosa que no se supo es que el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino fue cambiado de China a Estados Unidos, justamente para evitar el contagio de esta enfermedad. Otra cosa muy relevante es que había en ese minuto, en marzo, había una conferencia de joyeros muy importante en Zúrich, en Suiza, y habían cerca de 1.000 participantes chinos.
Los encerraron a todos en un restaurante y los hicieron hacerse examen. Y no iban a salir del restaurante hasta que nos hicieran examen. Y efectivamente, los tuvieron ahí una semana hasta que lograron hacer el examen y demostraron que no estaban contagiados con la enfermedad. Entonces, después de esto, yo quiero darles algunas ideas para que ustedes las recuerden y se las lleven a su casa. La primera es que, y que es algo que yo he repetido a lo largo de toda esta charla, ¿no? Que a pesar de que los individuos muestran un comportamiento adaptativo, que está demostrado, podrían creerlo o no, pero la evidencia está a la vista, ¿no? Y que este comportamiento, esta adaptación del comportamiento depende de la información local. Las autoridades insisten porfiadamente en tomar medidas tomando en consideración solo la información global. Basta recordar lo que ocurrió hace algunos años atrás en Chile y múltiples otros episodios donde se niega rotundamente la importancia de qué es lo que está pasando en el individuo, cómo el individuo se relaciona con ese medio que lo rodea para tomar decisiones. Ese es un primer mensaje que es muy interesante recordar. Lo segundo, y quizás lo más relevante, es que proporcionar información veraz, oportuna, información correcta, es tremendamente relevante para que los individuos tomen decisiones más apropiadas. Al contrario de lo que hacen la mayoría de los estamentos gubernamentales, que es retener información, evitar que esa información salga a la luz pública, lo que demuestra la experiencia es que hay que hacer todo lo contrario. Hay que informar lo más rápidamente posible, informar lo más verazmente posible. De esa forma vamos a evitar el caos. Finalmente, un par de frases. La biología computacional tiene un montón de herramientas. Estas son algunas de las herramientas que nos ofrecen. Yo la encuentro fascinante. Tengo la suerte de colaborar con un grupo humano muy importante, que son la gente que hace la investigación. Yo solo me paro aquí y les hablo más o menos bonito, con algunas tallas entre medio sobre de qué se trata esta ciencia, pero sin mis estudiantes, sin el grupo de mi laboratorio, esto sería imposible. Y bueno, agradecer nuevamente a Explora por invitarnos a participar del año de la neurociencia y qué tienen en mente. Y para finalizar, los agradecimientos correspondientes. Este trabajo en particular que yo les mostré hoy día fue hecho en mi laboratorio, es un grupo humano bastante grande, pero hay que reconocer a Felipe Núñez, que está acá, a Héctor Urbina, que nos acompaña, a César, que en este minuto no está, y estas tremendas diapositivas que las preparó Cristian Murillo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.